En la Florida, los pagos de escrow saltaron un 70% y el recibo de enero subió como $400 de un día para otro. 65 de cada 100 cuentas de escrow del país vienen cortas este año. En Texas, el escrow ya se come casi la mitad de tu pago mensual. En un condominio de Orlando cobraron hasta $22,000 de golpe y la gente tuvo que vender. Y ojo con esto, brother. Tú firmaste tasa fija de verdad, y aún así tu pago subió solito. Hoy te enseño 10 verdades del famoso shock de escrow, esa segunda parte del recibo que nadie te enseña cuando firmas y que hoy está sacando a familias de sus casas. Empezamos. Número 10. Número 10. Florida, el estado. Fíjate en esto, porque este es el arranque de toda la historia. Tú compras casa en la Florida, sacas la cuenta, la hipoteca te cuadra, el sol pega rico, y por un momento dices, listo, ya la hice. Mi pago está amarrado con tasa fija y no se mueve. Y ahí está la trampa más grande de todas, compa. Porque la tasa fija sí está amarrada, pero tu pago mensual no. Tu pago tiene dos partes, la que le prometiste al banco, que sí es fija, y otra parte escondida que sube sola cada año sin pedirte permiso a ti ni a nadie. Esa parte escondida se llama escrow, y no es más que la cuenta donde el banco te guarda el dinero para pagar el seguro de la casa y el impuesto de la propiedad. El problema es que cuando el seguro y el impuesto suben, esa cuenta se queda corta, y el banco te pasa la diferencia a ti, repartida en los siguientes 12 meses. Y aquí viene el golpe de verdad. En la Florida, esos pagos de escrow subieron un 70% entre el 2019 y el 2025, según el reporte de Realtor.com. 70%, hombre. Y ya en enero de 2026, según Saving Advice, hubo recibos que saltaron como $400 al mes de un solo tirón. Ahora, traduce eso a la vida real. Hace 5 años, esa misma casa te costaba mantenerla mucho menos, porque las aseguradoras todavía creían que podían trabajar en la Florida sin quebrar. Hoy, varias se fueron del estado, y las que quedaron cobran con miedo, con recargo. $400 al mes son casi $5,000 al año. Eso es el viaje a ver a los nietos que ya no se hace. Es la muela que se queda sin arreglar. Es el ahorrito de la pensión que se evapora en un pago automático que tú ni revisas. Y la neta, la gente cae por lo mismo siempre. Al comprar, solo miran el pago de la hipoteca, calculan el presupuesto con ese número y se sienten seguros. Nadie pregunta cuánto subió el seguro en los últimos 5 años. Nadie pregunta cuánto va a estar el impuesto cuando el condado vuelva a tasar la casa. Y cuando llegue el primer ajuste de escrow, ya es tarde. Antes de festejar un pago bajo, saca la cuenta de cuánto han subido el seguro y el impuesto por acá. Y da por hecho que van a seguir subiendo. Si vives en la Florida y ya te llegó ese ajuste, cuéntame en los comentarios cuánto te brincó el recibo. Y esto apenas empieza, porque lo que le pasa a la Florida ya le está pasando al país entero. Vámonos al número 9. Número 9. Estados Unidos. El escrow a nivel nacional. Súbete un nivel conmigo, porque esto ya no es cosa de un solo estado. Mucha gente piensa, bueno, eso es la Florida, allá siempre hay huracanes, yo estoy tranquilo en mi casa. Pues checa este dato y agárrate. Según CNBC, 65 de cada 100 cuentas de escrow del país vienen cortas. 65%, o sea, 2 de cada 3 casas con hipoteca en toda la nación. Esto no es un problemita de una esquina, esto es medio país. ¿Y qué quiere decir venir corta? Muy sencillo, brother. El banco calculó a principio de año cuánto iba a costar tu seguro y tu impuesto. Apartó esa lana en el escrow y a mitad de camino resulta que el seguro subió más de lo que el banco pensaba y el impuesto también. Entonces la cuenta no alcanzó. El banco pagó igual, pero ahora tú le debes esa diferencia. Y la diferencia promedio, según los mismos datos de CNBC, anda en $2,157. El banco no te lo perdona, te lo reparte en 12 meses. Y ahí tienes casi $180 más al mes pegados a tu pago fijo. Piénsalo así. $180 al mes es la factura de la luz de muchas familias. Es medio carrito del súper de la semana. Y no lo decidiste tú. No votaste por ese aumento. No firmaste nada nuevo. Llegó una cartita del banco diciendo, oye, tu escrow quedó corto. Tu pago ahora es este otro. Punto. Así de fácil te movieron el presupuesto de todo el año.
Y lo más absurdo de todo, y aquí está el detalle que la gente no capta, es que un aumento de escrow no se queda en un año. Si el seguro y el impuesto siguen subiendo, el año que viene la cuenta vuelve a quedar corta. Y otra vez a repartir, y otra vez tu pago sube. Es una bola de nieve que rueda sola. La gente compra pensando que ya conoce su pago para toda la vida, y la realidad es que ese número es un blanco en movimiento. Si esto te está abriendo los ojos, hazme un favor y dale suscribir, que aquí desmenuzamos estas cosas sin adornos. ¿Tú sabías que 2 de cada 3 hipotecas del país traen el escrow corto? Dímelo abajo. Seguimos, número 8. Número 8. Texas, el estado. Nos movemos al oeste, a Texas, y aquí el problema tiene otra cara. En la Florida, el villano principal es el seguro. En Texas, el villano es el impuesto de la propiedad, y pega durísimo. Mira, mucha gente se mudó a Texas justo huyendo de los costos de otros lados. Allá no hay impuesto estatal sobre el sueldo, allá se vive barato. Y sí, en el papel suena bonito. Pero nadie te cuenta que Texas se cobra por otro lado, y se cobra fuerte. Aquí va el dato que casi nadie conoce. Según un reporte de enero de 2026, en Texas el escrow representa el 44% del pago mensual, el segundo más alto de todo el país. 44%, hombre, casi la mitad de lo que pagas cada mes no va a tu casa, no baja tu deuda, no construye nada tuyo, va directo al impuesto y al seguro. O sea que de cada dólar que sueltas, casi 50 centavos se los lleva esa parte que sube sola. Traduce eso a la vida de a de veras. Un tejano compra su casota con su yardón, saca la cuenta con el pago de la hipoteca y se siente cómodo. Pero cuando el condado vuelve a tasar la propiedad, porque en Texas las tasan seguido y las tasan agresivo, el impuesto brinca, el escrow queda corto y el pago sube. Y como el escrow ya era casi la mitad del recibo, cualquier brinco del impuesto se siente el doble. Es como manejar un carro donde la mitad del tanque se evapora antes de arrancar. Y aquí está la parte que enoja. La gente se mudó a Texas creyendo que escapaba de los costos altos, y lo que hizo fue cambiar un costo por otro. En vez de impuestos sobre el sueldo, impuestos sobre la casa, y de los buenos. El error clásico es mirar solo el precio de la casa, que sí puede estar más barato que en California, y no preguntar cuánto es el impuesto anual y cada cuánto lo suben. La casa barata sale cara cuando casi la mitad del pago es escrow, que no para de crecer. Antes de firmar en Texas, pregunta por el historial del impuesto de esa propiedad. No el número de hoy, sino cómo ha subido. Si eres de Texas y ya viste tu impuesto trepar tras la nueva tasación, cuéntamelo, que aquí siempre se arma buena plática con eso. Pasamos al 7. Número 7. Regency Gardens Condominiums, Orlando, Florida. Y aquí es donde deja de ser un aumento gradual y se vuelve un masazo de una sola vez. Déjate cuento de Regency Gardens, un condominio en Orlando, Florida. Casas de retiro, gente mayor, mucha en pensión fija, de esas que compraron su apartamento para vivir tranquilos los últimos años sin sobresaltos. Un lugar que se veía seguro, accesible, el sueño del descanso merecido después de toda una vida de jale. Pues checa lo que pasó, porque esto le hiela la sangre a cualquiera que viva en condominio. La cuota de la asociación, el famoso H o A, se les multiplicó casi por 3. Y por si fuera poco, según el reporte de Reciclub, les cayó una cuota especial de hasta $22,000 por unidad de un solo golpe. $22,000, hombre. Eso es el precio de un carro usado en buen estado, y se lo pidieron a gente de la tercera edad de un día para otro. El resultado fue tal cual el que te imaginas. Parte de los residentes no tuvo de otra más que vender, porque simplemente no tenían esa lana debajo del colchón. Ahora, ¿de dónde sale ese masazo? Aquí está el detalle. Después de lo que pasó en la Florida con los edificios viejos, la ley obligó a los condominios a inspeccionarse en serio y a juntar dinero en el fondo de reserva para las reparaciones grandes. Muchos edificios llevaban años sin juntar ni un quinto para eso, tapando el sol con un dedo. Y cuando llegó la hora de cumplir, no había fondo. Entonces, ¿de dónde sacan el dinero? De los dueños, de golpe, con una cuota especial. Y aquí está la lección más dura de todas, compa. Porque esta gente ni siquiera falló en su hipoteca.
pagaban su casa religiosamente. Lo sacó de ahí el costo de mantenerla, no el costo de comprarla. El error que casi nadie evita es comprar un condominio sin leer el fondo de reserva de la asociación. La gente pregunta el precio y la cuota mensual de hoy y nunca pregunta ¿cuánto hay ahorrado para las reparaciones grandes? Si el fondo está vacío, tú eres el fondo. Antes de comprar en un condominio, exige ver las reservas, porque una cuota especial de decenas de miles puede llegarte con una sola carta. Y si de por sí una cuota gorda ya es fea, imagínate cuando el seguro te obliga a gastar antes de que te dejen tener póliza. Vámonos al 6. Número 6. Century Village, Pembroke Pines, Florida. Seguimos en la Florida, en Century Village, Pembroke Pines, otra comunidad grande de gente mayormente jubilada. Y este caso duele por lo cotidiano que es, porque no es una catástrofe de titulares, es la gota que rebalsa el vaso lentamente hasta que ya no puedes. Aquí la trampa vino de nuevo por el lado de la cuota de la asociación, esa parte del costo de vivir que la gente subestima porque suena a gasto chiquito de mantenimiento. Fíjate el brinco, según reportó Yahoo en 2026. La cuota mensual pasó de $700 a $1,000. $300 más al mes, cada mes, para siempre. Y de una comunidad de jubilados salió la frase que resume todo esto mejor que cualquier reporte. No hay opción, hay que vender. No estamos molestos, no vamos a apretarnos el cinturón, hay que vender la casa. Porque cuando vives de una pensión fija que no sube, $300 mensuales extra no es un ajuste, es un desalojo en cámara lenta. Saca la cuenta conmigo. 300 al mes son 3,600 al año que aparecieron de la nada en el presupuesto de alguien que ya no trabaja. La pensión no subió $300 para compensar. El Seguro Social no le mandó una cartita diciendo, toma, para tu HOA. Entonces ese dinero sale de otro lado, de la comida, de las medicinas, del ahorrito. Y cuando ya no hay de dónde sacarlo, sale de la casa misma, poniéndola en venta. Y aquí está lo que enoja de verdad, y es el patrón que se repite en toda la Florida. La gente compró estos apartamentos precisamente porque eran la opción accesible para el retiro. El precio de entrada era razonable. Lo que nadie calculó fue que el costo de quedarse iba a subir más rápido que cualquier pensión. El error es siempre el mismo. Comprar mirando la cuota de hoy y no preguntar cuánto ha subido esa cuota en los últimos 3 o 4 años, porque esa curva te dice a dónde vas. Antes de meterte a una comunidad con H o A, pide el historial de aumentos de la cuota, no el número de este mes. ¿Tú vives en una comunidad donde el H o A se disparó así? Cuéntame en los comentarios cómo lo estás manejando, que a mucha gente aquí le sirve leerlo. Seguimos por la carretera. Número 5. Número 5. Broward, Miami-Dade y Palm Beach, Florida. Los vendedores forzados. Estamos justo a la mitad de la lista. Buen momento para recargar y ver el cuadro completo, porque aquí ya no hablamos de un edificio ni de una comunidad, sino de 3 condados enteros del sur de la Florida: Broward, Miami-Dade y Palm Beach. Y aquí aparece un personaje nuevo en la historia del escrow, uno del que casi nadie habla: el vendedor forzado. Gente que no quería vender, que amaba su casa y que termina poniéndola en el mercado no por gusto, sino porque el costo de mantenerla asegurada la rebasó. Checa esta lógica, porque es de las cosas más absurdas del mercado de hoy, según reportó Home Inc. en abril de 2026. A muchos dueños, la aseguradora les dice, para renovarte la póliza, primero cámbiale el techo a la casa. Y ese techo nuevo puede costar $25,000 o más. Entonces el dueño se queda entre la espada y la pared. O suelta $25,000 que no tiene para poder seguir asegurado, o vende la casa así como está, tal cual, sin arreglar. Y muchos escogen vender porque no tienen esa lana. Ahora conecta esto con todo lo que llevamos. El escrow paga el seguro. Si no hay seguro, el banco no te deja tener hipoteca, porque el banco quiere su garantía protegida. Entonces no es que el dueño quiera irse, es que el sistema lo empuja. Sin techo nuevo no hay póliza, sin póliza no hay hipoteca, sin hipoteca no hay casa. Es una fila de fichas de dominó que empieza en un recibo de seguro y termina con un letrero de "se vende" que nadie quería poner. Y aquí está el error que hay que evitar como sea. La gente compra en el sur de la Florida mirando la casa bonita, la palmera, el agua cerca,
y no revisa la edad del techo ni cuánto va a costar mantener la póliza viva. Un techo de más de 15 años en esa zona puede ser la diferencia entre quedarte o que te empujen a vender. Antes de comprar por allá, sube al techo, averigua su edad y pregunta qué exige la aseguradora para renovar, porque eso decide si te quedas o no. Si esto te está sirviendo para no caer en esa trampa, dale al botón de suscribir, que aquí seguimos destapando lo que no te dicen. Pasamos al 4. Número 4. Florida. Los techos y las pólizas. Y ya que tocamos el tema del techo, vamos a clavarnos ahí, porque merece su propio número. Esto es de las cosas más locas que están pasando en la Florida ahora mismo, y mucha gente que ni vive allá no se lo cree hasta que lo ve. Resulta que las aseguradoras, según Home Inc. en abril de 2026, simplemente no te renuevan la póliza si tu techo tiene más de 15 años. Punto. No importa si el techo está entero, si no gotea, si aguantó los últimos temporales. Pasó de 15 años, se acabó la póliza. Piensa en lo que eso significa para un dueño normal. Un techo de teja o de asfalto de 16 o 17 años que funciona perfecto, y de repente la aseguradora te dice, renuévalo o te quedas sin cobertura. Y como ya vimos, sin cobertura, el banco entra en pánico y te puede meter su propio seguro carísimo, o de plano exigirte que resuelvas. Entonces la gente se ve obligada a vender la casa as is, así como está, forzada, muchas veces a un precio castigado, porque el comprador siguiente sabe perfectamente que va a tener que soltar la lana del techo. Y esto es donde el escrow y el seguro se juntan para golpearte doble. El seguro sube, tu escrow sube, tu pago fijo sube. Y encima, para poder tener ese seguro que ya te salió carísimo, resulta que necesitas una casa en cierto estado que quizás no puedes costear. Es un círculo del que muchos no salen sino vendiendo. La casa que valía comprarse se volvió imposible de mantener asegurada. Aquí el error mata. La gente calcula el pago de la hipoteca, hasta calcula el seguro de hoy, pero nadie calcula que el seguro puede exigirte una reparación de miles de dólares como condición para siquiera venderte la póliza. Ese gasto no aparece en ninguna calculadora de cuánto me alcanza. Antes de comprar en la Florida, revisa la edad del techo como si tu bolsillo dependiera de eso, porque literalmente depende. Y si ya eres dueño allá con un techo viejo, esa es la primera conversación que deberías tener con tu aseguradora. Hoy, no cuando llegue la carta de no renovación. Ahora, si crees que el problema se queda entre dueños, espérate, porque hasta las ventas que van bien se están cayendo por esto mismo. Vámonos al 3. Número 3. Florida. Las ventas que se caen. Aquí viene un giro que mucha gente no ve venir. Uno pensaría que todo este lío del seguro solo afecta al que ya es dueño. Pues no, brother. Ahora está tumbando ventas completas, tratos que ya estaban casi cerrados, apretón de manos y todo, y que se van al suelo por culpa de la póliza. Según Home Inc., en abril de 2026, a los compradores les están cotizando el seguro en $8,000, $10,000, hasta $12,000 al año, o de plano les niegan la cobertura. Y ahí mismo se cae el trato. Déjate explico por qué esto es tan grave, porque conecta todo. Un comprador encuentra su casa, le gusta, el precio le cuadra, saca la cuenta de la hipoteca y le alcanza. Va al banco, todo bien. Pero el banco le dice, necesito ver tu póliza de seguro antes de darte el préstamo. El comprador va a cotizar el seguro y le sale 8, 10, $12,000 al año. De repente el pago mensual que le cuadraba ya no cuadra, porque ese seguro entra al escrow y le infla el pago fuera de su presupuesto. Resultado, no califica, o se raja, y el trato se cae. Y aquí está lo perverso del asunto. $12,000 al año de seguro son $1,000 al mes, solo de seguro, encima de la hipoteca. Eso es como pagar 2 casas a la vez, la de verdad y una fantasma que solo existe para asegurar a la primera. Muchos compradores que sí podían con la hipoteca no pueden con esa segunda carga escondida, y por eso las casas se quedan sin venderse, no porque nadie las quiera, sino porque nadie puede con el costo de mantenerlas aseguradas. Fíjate en la ironía completa. El vendedor no puede vender porque el seguro espanta al comprador, y el comprador no puede comprar porque el seguro le revienta el escrow. Todos atrapados por el mismo recibo. El error, tanto del que vende como del que compra, es no cotizar el seguro antes de enamorarse de la casa.
La cotización del seguro debería ser lo primero que pides, no lo último, porque ese número decide si el trato vive o muere. Si andas buscando casa en la Florida, cotiza el seguro de esa propiedad específica antes que nada, y sáltate el drama de que se te caiga al final. ¿Alguna vez se te ha caído un trato de casa por el costo del seguro? Cuéntamelo abajo, que ese tema arde en los comentarios. Seguimos. Número 2. Número 2. Estados Unidos. El seguro y el impuesto a nivel nacional. Regresamos a la foto grande, la nacional, para que veas que esto no es un fenómeno de una esquina calurosa del país. Es toda la nación la que está sintiendo como el costo de mantener una casa se dispara. Y aquí están los dos números que explican por qué tu escrow nunca deja de subir, según CNBC. Primero, el seguro de vivienda. El promedio nacional va rumbo a los $3,057 para finales de 2026. Eso es un 46% más que en 2021. 46% en apenas 5 años, hombre. Ningún sueldo subió 46% en ese tiempo, eso te lo firmo. Y segundo, el impuesto de la propiedad, con un promedio de $3,018, un 27% más alto que en 2019. Dos gastos, los dos disparados, y los dos viviendo dentro de tu escrow. Ahora piensa qué significa que estos dos suban al mismo tiempo. El escrow no es más que la suma del seguro y el impuesto dividida en 12 mesitos. Si el seguro sube 46% y el impuesto sube 27%, tu escrow no tiene de otra más que subir también y arrastra tu pago fijo hacia arriba año tras año. Por eso la tasa fija es la mentira más cómoda del mercado. La tasa está fija, pero el pago es cualquier cosa menos fijo. Y esto es lo que quiero que se te grabe, porque es la verdad número 10 de la lista y el corazón de todo el video. Nadie firmó por estos aumentos. La gente compró creyendo que la tasa fija los protegía de las sorpresas. Y resulta que la tasa fija solo congela una parte del pago, la parte del banco, mientras la otra parte, el escrow, corre libre subiendo con cada aumento de seguro e impuesto. El error de fondo, el que casi todos cometen, es pensar que pago fijo significa pago que nunca cambia. No, significa pago cuya mitad puede cambiar cuando quiera. Antes de comprar, calcula tu pago con el seguro y el impuesto proyectados hacia arriba, no con los de hoy, porque hacia arriba es la única dirección que llevan. Y llegamos al último, número 1. Número 1. Estados Unidos. La mecánica del escrow que sube tu pago fijo. Y cerramos con la pieza que hace que todo lo demás encaje, la mecánica exacta de cómo tu pago fijo sube sin que tú muevas un dedo. Porque hasta aquí te he dado los síntomas, la Florida al 70%, Texas con el escrow comiéndose la mitad del pago, los condominios con cuotas de $22,000, las ventas cayéndose. Pero la máquina que produce todo eso es una sola, y según CNBC, funciona así de simple y así de cruel. Cuando el impuesto o el seguro suben, tu cuenta de escrow queda corta. Punto. El banco, que ya pagó esos recibos por ti para no perder su garantía, ahora te tiene que cobrar la diferencia. Y no te la perdona, ni te la cobra en un pago que tú elijas. Te la reparte automáticamente en los siguientes 12 meses, encima de tu pago normal. O sea, que tu pago mensual sube por dos razones al mismo tiempo. Una, porque tienes que reponer el faltante del año pasado. Y dos, porque el banco ahora aparta más cada mes para el año que viene, ya contando con que todo va a estar más caro. Doble golpe en el mismo recibo. Y aquí está lo que hay que entender para no vivir engañado. Tú no decides nada de esto. No hay una junta donde votes. No firmas un papel nuevo. Un buen día llega el aviso del banco diciendo: reajustamos tu escrow, tu pago mensual ahora es este otro número, y ya. Tu presupuesto de todo el año cambió por una carta. La palabra fija en tu contrato solo cubre la tasa de interés, nada más. El seguro y el impuesto entraron a tu pago por la puerta de atrás del escrow, y ahí adentro hacen lo que quieren. Traduce esto a tu vida y verás por qué importa tanto. Significa que planear tu presupuesto de casa a 10 años vista con el pago de hoy es como planear un viaje largo mirando solo el precio de la gasolina de esta semana. El error más caro de todos es creer que ya conoces tu pago para siempre el día que firmas. No lo conoces, conoces el de este año. Antes de comprar cualquier casa, en cualquier estado, pregunta cómo han subido el seguro y el impuesto de esa propiedad en los últimos 5 años.
súmalos con margen para arriba y calcula tu pago con esos números, no con los de la hoja de venta. Esa cuenta es la que te dice si de verdad te alcanza, o si el escrow te va a ir sacando de tu propia casa poco a poco. Esa es la verdad que nadie te dice al firmar. Repasa el mapa completo. La Florida con el escrow arriba 70% y recibos brincando $400. El país entero con 2 de cada 3 cuentas de escrow cortas. Texas con casi la mitad del pago comida por impuesto y seguro. Regency Gardens en Orlando cobrando $22,000 de golpe. Century Village empujando a jubilados a vender. Broward, Miami-Dade y Palm Beach llenos de vendedores forzados por el techo y la póliza. Y a nivel nacional, un seguro que subió 46% y un impuesto 27%. La tasa está fija, brother. El pago no lo está. Nunca lo estuvo. Firmaste creyendo que conocías tu número, y ese número lo mueven el impuesto y el seguro cada año, sin pedirte permiso. Así que la pregunta que deberías hacerte antes de comprar no es cuánto cuesta la casa, sino cuánto va a costar quedarte en ella dentro de 5 años. Saca esa cuenta hoy y que el escrow no te agarre dormido.